Don Carlos Madero es el secretario de Trabajo. Señor ministro, buenas noches, gracias por acompañarnos. Sí, buenas noches, Edgardo. Saludos a ustedes en cabina y al pueblo hondureño. Gracias, muy amable por acompañarnos unos minutos. Señor ministro, ¿hay alguna respuesta? ¿Tiene algún comentario sobre el tema de los conductores de taxi? Bueno, yo creo que en primer lugar es importante mencionar que este reclamo que están haciendo, yo creo que tiene un valor justo. Creo que todos entendemos, sabemos que el manejo de la pandemia es sumamente complicado, no es un tema fácil. El equilibrio entre salud y economía es probablemente la parte más compleja que podamos tener en esta pandemia, ¿verdad? Y obviamente no se excluye al sector del transporte público. Creo que es uno de los sectores que está sufriendo más, por así decirlo, ¿verdad? Y eso lo entendemos y lo comprendemos perfectamente. Hemos estado pues tratando de entrar en pláticas con ellos, ¿verdad? Buscando escenarios para ver cómo se les ayuda, ¿verdad? No hemos podido llegar todavía a nada en firme, pero creo importante, y no solo para los taxistas, sino para todas aquellas empresas, zapateros, cuentapropistas, comerciantes. Sabemos que el tema de la pandemia está arreciando. Y claro, uno de los factores que más, por así decirlo, genera complicaciones en la pandemia es el transporte público, ¿verdad? O sea, está totalmente comprobado que prácticamente en todo el mundo donde el transporte público funcionó muy abiertamente, tuvieron mucho más problemas. Ya lo vimos en las grandes ciudades, ¿verdad? Que se complicaron en los grandes países que tienen sistemas de transporte público mucho más sofisticados que los nuestros, pero nosotros esperamos pues tratar de llegar a un acuerdo con ellos, igual que con muchos cuentapropistas. Estamos estructurando un programa de transferencias monetarias electrónicas que nos permita llegar más rápido a la gente, a la población, y bueno, esperamos poder llegar a acuerdos. Yo creo que yo me solidarizo con los transportistas porque no es fácil, y me solidarizo también con todas las empresas que hoy no pueden tener una operación normal eh, porque simplemente las condiciones no lo permiten, pero yo creo que teniendo paciencia, haciendo un buen proceso de bioseguridad y haciendo un tema ordenado de reapertura económica, también pues eso abarcará no solo a los taxistas, pues abarcará a muchos negocios y a muchas partes del sector económico de Honduras. Señor ministro, dentro del programa que tiene establecido el gobierno con otros sectores y esta calendarización de la reapertura económica, más o menos tiene usted una idea de cuándo podría el transporte urbano o interurbano entrar en ese calendario, si es que está o no está. Calendario que tengamos que estructurar, lo hemos estado discutiendo en las mesas. Yo quisiera agradecerle a los participantes de la mesa, que es prácticamente una mesa transversal de la sociedad hondureña. El tema de transporte público es un tema que tiene que ir de la mano, porque de nada sirve hacer una apertura inteligente si la gente no se puede mover. Entonces es una parte transversal, por así decirlo, de este plan de apertura inteligente, y ahí obviamente están incluidos todo el transporte público, porque cualquier apertura que pueda ocurrir, claro, con ciertos parámetros, estamos discutiendo unos parámetros que no solamente es porque aperturamos, hay ciertas condiciones que tiene que tener el país de atención que vayan al mismo tiempo, por así decirlo, de la apertura, y parte de eso también es el transporte público. O sea que esperamos llegar a tener soluciones a esto, pero sí, al lado de esta apertura, hay que entender que cualquier apertura que pueda existir, pequeña, mediana o grande, significa más personas moviéndose. Y cuando hay más personas moviéndose, significa que hay una potencialidad de que exista más virus moviéndose. Y para eso tenemos que estar preparados en el sistema de salud. O sea, estamos hablando de tener ya encontramos alguna salida con los tratamientos de maíz y catracho. Estamos viendo cómo formar todos estos kits para que la población tenga suficientes kits. También otro de los indicadores que tenemos es el reemplazo del personal de salud. Sabemos que aunque algunos tengan medidas de protección, hay una posibilidad de contagiarse muy grande y tenemos que tener un programa de reemplazos que nos diga cómo vamos a ir cubriendo para que el sistema no colapse. Uno de los temas
Edgardo, y que la población tiene que saber, o sea, es muy probable que casi todos nos lleguemos a contagiar. Lo que estamos tratando de evitar es que no nos contagiemos todos al mismo tiempo, porque si nos contagiamos todos al mismo tiempo, colapsamos el sistema de salud. Hasta el momento y al día de hoy, el sistema de salud, y yo quiero reconocer y felicitar a todos los médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, técnicos de salud, han podido ir controlando. Estos médicos que crearon estos tratamientos, maíz y catracho, se ha podido venir controlando el sistema de salud en los hospitales. Ahora, si lo llegamos a sobrepoblar, va a reventar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la apertura inteligente? Tener un manejo inteligente de la pandemia y una apertura inteligente al mismo tiempo, porque también sabemos que el costo de que hoy tengamos una cantidad muy controlada de muertes y de personas que se pueden seguir atendiendo es un costo que usted que está en el set, que yo que estoy acá, que los que nos están yendo, que la empresa, que el trabajador informal, que el zapatero, que el taxista, es un costo que lo está pagando todo Honduras. Y eso lo tenemos muy claro, y por eso es que vamos a tener que entrar en una apertura, pero tiene que ser una apertura que vaya al lado de indicadores que permitan hacer esa apertura. Sería irresponsable hacer una apertura si no tenemos los cuadros de atención de las personas. Ya descubrimos que si la gente viene y cuando tiene el síntoma rápidamente va al centro de salud y se le da el tratamiento maíz, ya sabemos que es una persona que podemos controlar, por así decirlo. O sea, significa que esas personas no van a llegar a un nivel de hospitalización. Entonces, esta apertura tiene que ir estrictamente acompañada de estos indicadores. Igual, por ejemplo, el suministro de equipamiento de bioseguridad, porque al final son nuestros trabajadores de la salud los que están librando esa batalla, y no podemos, es como que tuviera un ejército con un ejército muy grande de un lado y un ejército muy chiquito atacando a ese ejército. Entonces, este ejército grande, que es el coronavirus, puede fragmentar el ejército de los médicos si no sabemos o no tenemos la conciencia de los hondureños de que no podemos salir de la casa a menos que no sea algo necesario. Y eso también va a pasar por la apertura inteligente. No podemos hacer una apertura de un solo de la sociedad, no se puede. Simplemente, si nosotros lo hiciéramos, seríamos totalmente irresponsables en hacerlo. Y lo que sí estamos tratando de hacer es una línea de tiempo, que la estamos trabajando ahorita, que tiene que ver con insumos, tiene que ver con personal, y que vaya al mismo tiempo alineada con las posibles aperturas que pueden ocurrir. Sí. Hemos hecho una distribución, por así decirlo, de los territorios, dividiendo en 3 tipos de municipios: municipios con baja incidencia del virus y baja densidad poblacional. Hay municipios en Honduras que no está el coronavirus, o sea, puede ser que estén en la mayoría de departamentos, pero no significa que en la mayoría de municipios. Después tenemos municipios de incidencia media, que tienen entre 1 y 30 casos, y tenemos municipios que tienen bastante incidencia, que es el caso de Tegucigalpa, el Valle de Sula, que tendrá que tener otro tratamiento. Sí. Señor ministro, y obviamente comparto con usted lo que ha manifestado en relación a que este reabrir, esta reapertura debe ser regionalizada, que imagino que lo que han discutido en la mesa técnica debe ser por ciertos rubros, de manera ordenada, de manera prudente, de manera disciplinada, es decir, responsable. Usted manifestaba que para reabrir se necesitan tener las condiciones que acompañen esta decisión. Y dentro de esas condiciones se trata del manejo de la pandemia. Y el manejo de la pandemia, usted lo ha dicho, es tener mascarillas, la distribución de mascarillas hasta el último hondureño en el último rincón del país, tener los centros de salud con el personal rotado, alternado, como usted lo manifestó, tener los kits del medicamento, en este caso el maíz, que si se atiende al paciente a los primeros síntomas, ese paciente no se complica, no viene al hospital y no muere. Y también tener los sistemas de bioseguridad en las empresas para que efectivamente los colaboradores, los empleados puedan trabajar en un ambiente de seguridad. Más lo que yo entendería que haría el gobierno, un trabajo de supervisión de que en efecto eso se esté cumpliendo. La gran pregunta en este caso es, para el 1 de junio, es decir, el próximo lunes que se tiene establecida esta reapertura, ¿estas condiciones están dadas, sí o no? Pues ahorita estamos haciendo ese análisis casualmente, Edgardo. Hoy tuvimos a la mesa, ha tenido
por así decirlo, se dividió la mesa en dos. Una parte de la mesa del comité ejecutivo está viendo la dotación de medicamentos, ¿verdad? Si tenemos, si no tenemos, y si no tenemos, ¿qué tenemos que hacer para llegar a tenerlo en un tiempo muy corto, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos otra parte de la mesa que está haciendo la comparación de la tendencia del virus con los municipios, ¿verdad? Y cuándo en el tiempo nos permite llegar a alinearlos. Esa es la discusión que tenemos ahorita, no sabemos todavía si ciencia cierta si va a ser el 1 de junio, pero esa es nuestra meta, querer llegar a hacerlo, pero ya probablemente entre mañana y pasado ya vamos a poder tener una claridad de lo que va a pasar y cuál va a ser el tratamiento. Ahora, algo que sí está claro y que la población lo tiene que tener. Independientemente que tengamos un plan de apertura, si existe un municipio que se complique, ¿verdad? Lo vamos a tener que volver a cerrar. No hay forma. O sea que este es un plan y hay una condición también importante. El plan conviene con la cuarentena. ¿Qué significa esto? Que tengamos un plan de apertura no significa que la cuarentena se restringe. O sea, estamos hablando del día de número de identidad para que circulen las personas, cómo deben de circular las personas. Todas estas medidas van a seguir activas. Por lo tanto, la gente no es que vamos a decir, mire, empezó el plan de apertura inteligente y se terminó la cuarentena. No, la cuarentena no se va a terminar hasta que efectivamente no pase la pandemia. Entonces, vamos a tener que vivir este plan de apertura con la pandemia, no vamos a poder hacerlo y probablemente algunas ciudades, en ciertos municipios, en ciertos periodos, restringirlas más. Esto va a ser como una prueba y error, ir ajustando por un lado la manecilla abriendo, por el otro cerrando, porque vamos a tener que acostumbrarnos a que esto esté así. Lo cierto es que también vamos a tener que empezar a convivir con este virus, porque si no, nos vamos a morir de hambre. Entonces, vamos a tener que empezar a hacerlo. Ya vimos algunos casos de algunos países que aperturaron de un solo y tuvieron que cerrar a los 2 días. ¿Sí? Porque esta pandemia se tiene que analizar todos los días. Por ejemplo, ayer mirábamos el caso de Tegucigalpa, que Tegucigalpa tuvo no es que tuvo más casos, pero probablemente llegaron más casos a hospitales más complicados, ¿verdad? Ya estamos viendo, por ejemplo, que San Pedro Sula tiene mucho más expertise. Ya los médicos son bastante expertos más en San Pedro Sula porque han tenido muchos más casos. De hecho, de ahí, por esa zona, surgió el tratamiento maíz, ¿verdad? Pero también las otras zonas del país tienen que acostumbrarse, capacitarse en cómo implementar estos mecanismos y es lo que estamos tratando. Entonces, es muy probable que a veces de un día para otro vaya a cambiar el panorama en ciertas ciudades. Eso hay que tenerlo totalmente claro, porque no es un plan que vamos a dar y vamos a decir esto se va a cumplir al pie de la letra. Cada fase va a tener 15 días y en esos 15 días que se están planificando, casualmente es para evaluar si ha evolucionado, si no ha evolucionado, si los hospitales tenemos capacidad o no. El tema de capacidad de los hospitales es fundamental, de camas, porque si superamos las camas, ¿en dónde vamos a tratar la gente? Hasta ahorita Honduras no se ha convertido en un país como tuvimos países en Sudamérica donde la gente se moría en la calle. Usted no ha visto todavía ese tipo de cuadros aquí en Honduras, pero es gracias al gran manejo también que han tenido los médicos de la pandemia. Pero tenemos que ayudarles, Edgardo. A los médicos hay que ayudarles. O sea, ¿y cómo los vamos a ayudar? Haciendo algo correcto y algo que sea prudente. Y cuando tengamos señales de que tengamos que cerrar, pues tener que cerrar. Y nadie se tiene que molestar porque eso vaya a pasar o porque un sector no puede operar de la misma forma que antes. Si alguien me pregunta ahorita por los restaurantes, todos los restaurantes les gustaría abrir sus comedores internos, pero simplemente no se puede. Tienen que operar de esa forma ahorita. Así es. Pues igual pasará con el transporte. Si yo le preguntara al transporte, todos quisieran que llevaran todos los asientos llenos, pero no se va a poder tampoco. Igual que los restaurantes no pueden tener abiertos sus comedores porque hay un tema de distanciamiento social que se tiene que llevar a cabo y vamos a tener que aprender a convivir con eso. Así es, y no solo eso, sino que el momento en el que estamos viviendo en este momento, que es decir, en esta etapa de la pandemia, fase 4, hay quienes dicen que podríamos incluso ir entrando ya hasta fase 5. Usted lo decía, señor ministro, la clave de todo esto, ¿cómo le ayudamos a los médicos? La clave, señor ministro, es que estén funcionando los 1.600 centros de salud a nivel nacional, que esos 1.600 centros de salud tengan el personal médico y tengan lo que usted mencionó, el kit del medicamento, el maíz, para que el paciente pueda ser abordado de manera temprana
y no se complique y no venga a morir al hospital. Así de sencillo. Esa es la clave. Esa es la clave. Y mire, no hay otra forma de abordar creo yo, esta pandemia que no sea de esa forma. Así es. Ahora, tenemos que quitarnos la población. Bueno, primero, la gente tiene que aprender, Edgardo, a ser responsable. También. O sea, si yo no uso las medidas de bioseguridad, me voy a contaminar. Hemos visto estos días doctores que han hecho todas sus medidas de bioseguridad y se contaminaron. Yo sé que todo el mundo quisiera regresar a una normalidad y obviamente tenemos 70 y pico de días ya de tener una paralización. Eso va a afectar el empleo, no lo podemos ocultar, va a afectar probablemente el cierre de negocios, no lo podemos ocultar. Pero también no sabemos, cualquiera de nosotros puede terminar en una cama de uno de estos hospitales. Y cuando estemos en una cama, nada del dinero del mundo que podamos tener nos va a decir, va a valer el control de la pandemia. Entonces, yo creo que lo hemos llevado bien. Honduras tiene una característica y es que la pandemia se ha ido desarrollando lentamente. Alguien dice, hay países que llegó más rápido a la curva. Sí, hay países que llegó más rápido a la curva, pero en Honduras ha sido muy lento y subiendo, pero eso nos ha permitido ir preparando, ¿verdad? Porque hay países que a esta altura tuviéramos cualquier cantidad de muertos. Y al final este trabajo ha podido rendir fruto y no podemos tirarlo de un solo labor. La información que usted tiene, señor ministro, dentro de esta mesa con varios sectores, incluyendo el área de la salud del gobierno y también asesores que tiene el gobierno en esta área, le dicen, los de salud del gobierno, los responsables de esta área, le dicen a usted que estamos listos con el medicamento maíz, en este caso, en los 1.600 centros de salud como para reabrir la economía. Eso es lo que estamos ahorita tratando, Edgardo, de llegar a coincidir, ¿verdad? Nosotros estamos tratando de sacar unos indicadores, que esos indicadores nos permitan ir midiendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tenemos municipios donde no tenemos ningún caso. Entonces, no necesariamente necesitamos tener en todos los centros de salud hoy, pero sí tenemos que tener un cronograma de cómo va a estar ese medicamento en los centros de salud, ¿me entiendes? Entonces, esas variables son las que estamos tratando de cruzar ahorita, ¿verdad? Y donde existe un hueco, donde no hemos podido, por eso este programa tiene una fase 0, que es una fase de programación, pues estamos viendo el mecanismo de cómo lo cumplimos, cómo hacemos que llegue a pasar. Mucho pasa con el acceso a medicamentos y es casualmente el trabajo que estamos haciendo. Muy bien. Señor ministro, ¿esto quiere decir entonces que el 1 de junio, es decir, el próximo lunes, no está escrito en piedra que se reabre la economía? O sea, ¿no es una fecha ya definida? Yo podría decirle ahorita que todavía no la tenemos definida, la tenemos como meta, pero todavía no hemos llegado a un acuerdo completo de que pueda ser así. Estamos ahorita en eso, ¿verdad? Lo que es cierto es que como mesa nos hemos propuesto metas. Si no nos proponemos metas, no estamos en nada, porque la pandemia va muy rápido. Así es. Y en esas metas tratamos de cumplirla y tratamos de ir sacando las soluciones que puedan cubrir esas diferencias. Pero que, en efecto, como usted dice, que esas metas vayan acompañadas no solo desde el punto de vista económico, por supuesto que es importante, usted mejor que yo lo sabe, que 3.5 millones de hondureños viven con 25 lempiras al día, y eso después de casi 80 días es sumamente complicado. No, y usted lo empieza a ver ahorita, empieza a ver la gente incómoda, y lo entendemos. Que es un estar entre la espada y la pared, eso es realmente complicado. Pero por otro lado, sí, yo le insisto en eso, y usted lo dice, priorizar los centros de salud donde hay evidente más contagios, donde más sospechosos hay, por supuesto, donde más cerco epidemiológico se debe establecer, donde más personal médico se debe distribuir y, por supuesto, donde más del tratamiento, el kit del tratamiento, la fórmula del tratamiento debe estar presente. Y una cosa, Edgardo, mire, muy importante, la gente tiene que saber que no podemos estigmatizar a nadie porque se contagie. Así es. Porque puede ser que ahí en su set o en mi Secretaría de Trabajo, así es, alguien se vaya a contagiar y no lo puedo yo venir a estigmatizar porque se contagió, porque le puede pasar a cualquiera. Así es. Y eso en fracciones de segundos, eso en segundos. Este virus es absolutamente feroz, es veloz, es agresivo. En cualquier segundo. Usted compró una naranja, se agarró el dinero, se rascó el ojo y se contagió. Es un mínimo descuido, así es. Esto así es. Y estamos claros que en este caso todos nos vamos a contagiar eventualmente, número uno, y número dos, que hay un porcentaje de la población con ciertas condiciones que puede presentar más síntomas
graves y que evidentemente puede traer como consecuencia la muerte, como en efecto lo estamos viendo. El punto es que en base a la experiencia que estamos viviendo, la atención primaria, la atención comunitaria es fundamental para que los pacientes no se compliquen, porque ya un paciente en un hospital pasa de una condición de grave a unidad de cuidados intensivos, la posibilidad de sobrevivir es realmente poca. Señor ministro, una última pregunta, disculpe. Dentro de la planificación, ya sea el 1 de junio, ya sea el 8 de junio, cuando se vaya a abrir, ¿qué es lo primero que se va a abrir? Bueno, ahorita nosotros llevamos una planificación, o sea, lo que se ha ido estructurando y lo que está ahorita en discusiones, que sea una apertura que sea transversal. O sea, porque no solamente es una apertura de empresas, también hay organizaciones, hay un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, que esta apertura sea transversal y que pueda ser en porcentajes. Obviamente, mientras nosotros llegamos y podemos irlo a afinar, probablemente sigamos teniendo más sectores que puedan ir haciendo estos procesos, que nos ha ido muy bien, por cierto, en los pilotajes. El tema de pilotaje realmente ha funcionado. Usted ha visto que la pandemia se ha ido desarrollando, pero los pilotajes no han incidido, por así decirlo. Así que mientras podemos llegar a afinar el plan, igual seguiremos teniendo este tipo de pilotajes, porque hemos tenido resultados, claro, es un poco más lento, ¿verdad? Pero también entendemos que la economía tendrá que ir poco a poco haciéndolo mientras afinamos todo este proceso que estamos trabajando tremendamente para poderlo tener listo y, como le digo, poniéndonos metas rigurosas, ¿verdad?, que nos permitan alcanzarlos y estos tramos. ¿La industria de la construcción abriría el 1 de junio? Ya la industria de la construcción está aperturando. Ellos ya tienen, ya pasaron sus pilotajes, ¿verdad? Ya van por etapas, se desarrollaron por etapas y, como les decía, claro, estos pilotajes, como solo son por sectores, pues no abarcan a todo mundo, ¿verdad? Pero permiten aperturas bastante ordenadas. Probablemente tengamos otros sectores así que vamos poco a poco, ¿verdad? Mientras llegamos y terminamos de afinar. Claro. Solo quisiera puntualizar un poco, porque hay muchas preguntas en ese sentido. ¿Qué sectores serían los que comenzarían a reabrir cuando ya se tome esta decisión, después de las consideraciones que usted anuncia esta noche? Bueno, mire, si nosotros llegamos a poder estructurar este plan, que es un plan de apertura inteligente y de manejo inteligente de la pandemia rápidamente, pues ahí aperturarían todos, pero con un nivel, un piso de porcentaje de personas que puedan salir, ¿verdad? Si no, iremos trabajando con los sectores, mientras eso ocurre, con los sectores que tienen protocolos de bioseguridad ya estructurados y ya subidos, aprobados, que con ellos ya tenemos, por así decirlo, avanzado. Ya hay una conciencia del sector de cómo se va a hacer, así como se hizo construcción, se hizo restaurantes, se hizo supermercados, y esto y ha ido bien. Usted me dice que usted me dice que el 1, ya sea que sea este próximo lunes o se retrase una semana más, abrirían todos los sectores, pero con reducción, con limitación en la cantidad de colaboradores, de empleados que puedan trabajar, de clientes que puedan atender, siempre conservando un dígito nada más por salida durante el día. Es correcto, es correcto. O sea, cuando se hace este plan y lo podemos llegar a estructurar, aperturarán todos, pero siempre va a estar la restricción de circulación. O sea que, aunque salga, por ejemplo, si yo tenía 10 trabajadores, probablemente voy a poder atender con 2, pero los únicos que podrán llegar a ese comercio van a ser los que puedan circular ese día. Muy bien. Señor ministro, de nuevo, muchas gracias por aceptar la entrevista esta noche. A la orden. Gracias. Señor ministro de Trabajo, don Carlos Madero. Ya regresamos.